¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy en el programa vamos a arrancar contándote sobre una campaña que acaba de lanzar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se llama Mamás que Buscan. Mamás que Buscan. Son mujeres que han sufrido situaciones en las cuales les han robado sus bebés o se han visto forzadas a entregarlos por fuera de los casos vinculados a la última dictadura militar. Y están buscando. Así te presentamos el tema. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó la campaña de difusión Mamás que Buscan. Esta no apunta a los casos de niños apropiados durante la última dictadura militar. El objetivo de la iniciativa es convocar a las madres que buscan a sus hijas o hijos nacidos en Argentina y de quienes se vieron separadas en el momento de su nacimiento, para que se acerquen a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. La propuesta se desarrolla en el marco del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica y tiene como misión atender la problemática de la vulneración del derecho a la identidad para casos no vinculados a los crímenes de lesa humanidad. La campaña está destinada a resolver tanto el derecho de las madres como de los hijos que quieren conocer sus orígenes y así convocar a las progenitoras. Hoy, en Punto Género, abordamos este tema. Y estamos con Esther Ublich. Ella es una de las mamás que buscan, en este caso, en su caso, a una hija o un hijo que nació hace 44 años. O sea, una persona que hoy tiene 44 años. ¿Cómo estás, Esther? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá estoy. ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Qué pasó con ese bebé que perdiste, que no tenés? Bien, yo me casé en el año 74, en el 75, mediados del 75 tuve mi primer hijo y mediados del 77 tuve la buena noticia de que venía el segundo o la segunda. Así que nada, cursé un embarazo ilusionado, un embarazo saludable, teníamos todo preparado para recibirlo y caí en el lugar equivocado, en el momento equivocado, seguramente, ¿no? Él tenía fecha de parto para el 29 de marzo. El 27 noté que el vientre estaba bajo y decidí ir a la guardia a ver si estaba todo bien y no salí más. Me dejaron internada sin atenderme en una habitación con muchas personas, con muchas mujeres, y el 29 hacia el mediodía vinieron, me pusieron un suero y alrededor de las 4 de la tarde me llevaron a dar a luz. En el momento de dar a luz apareció el médico que me había internado el lunes por la tarde en la guardia, estaba la enfermera y vino un médico que nunca había visto y que no se me borró su cara nunca, con anteojos, que no me habló, no me miró en todo el parto, ni me saludó, nada. Cuando el bebé nace, automáticamente me incorporo para agarrarlo, alcanzo a verlo, y el médico que estaba a mi izquierda, que era el que me había internado, me tapó la cara, me tiró para atrás, me retuvo por la fuerza en la camilla y cuando logro zafarme, el bebé no estaba y el médico que había atendido el parto tampoco. ¿Dónde fue esto? En la maternidad Sardá. De la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, sí. A donde yo fui con mucha confianza porque yo había nacido ahí. Sí, es la maternidad más grande de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es el único caso. Conozco varias madres que en situaciones parecidas a la mía, en distintas épocas, antes, durante y después de los gobiernos dictatoriales, ha pasado lo mismo. ¿Y qué explicación te dieron en ese momento? Lo que me dijeron es que el bebé había nacido muerto, que no podía verlo,
claro, yo lloraba en la situación en la Tremendo. que está. Sí, sí. Estaba sola en esa sala, digo, sin un acompañamiento, porque en ese momento no se estilaba, y no se permitía. muchísimos años después, yo recordaba como en una película todos los detalles, ¿no? Tomé conciencia que no me habían llevado a una sala de partos, muchos años después. Era nunca... una habitación pequeñita. Ahora cuando... Pero nunca te dieron el cuerpo de ese nunca bebé me que dieron supuestamente claro. había fallecido. Al otro, lo que sí me dieron fueron inyecciones para evitar la producción de leche. Me fajaron por la misma razón y me dieron el alta al otro día. Y yo reclamé, claro que reclamé los certificados, el cuerpito del bebé, todo. Y lo que me dijeron era que eso iba a estudio, había que estudiar qué había pasado. Porque los dos saludables, un embarazo normal, sin complicaciones. Bueno, yo pregunté que cuánto tiempo iba a tardar los estudios. Calculale 10 días, me dijo el médico. Así que yo volví a buscar. Claro que pasé 10 días llorando, intentando estar bien por mi otro hijito, que ya tenía 2 años y 7 meses. Y cuando vuelvo, claro, yo voy a las ventanillas, pregunto, todo el mundo me miraba con cara, hasta que aparece el mismo médico del que no sé el nombre, no lo recuerdo, que me había hecho el ingreso por guardia y que fue el que me tiró para atrás, y era un médico joven en ese momento, que me tiró para atrás y que me impidió agarrarlo o acercarme. ¿Y vos creíste esa versión? ¿Te quedaste? Yo no podía dudar. Claro. No podía dudar, no podía pensar siquiera que los médicos pudieran tramar tamaña. Uno va pensando en que los médicos son los que te van a proteger, a vos, a tu bebé. Totalmente. Está tu vida en la mano de ellos, ¿no? Tu testimonio junto al de otras mujeres forman parte de esta campaña. Sí. Vamos a ver un spot y enseguida seguimos conversando. ¿Cómo no? Algunos de los rostros de estas otras mujeres que forman parte de esta campaña. ¿Cuándo empezaste a buscar? ¿Cuándo pensaste que en realidad lo que te había pasado era una atrocidad y que tenía que ver con un delito? A mí me dijeron que era un varón, así que todo el tiempo lo buscaba entre los chicos de la edad que él podía llegar a tener. Instintivamente, ¿no? Espontáneamente, pero al mismo tiempo me decía, yo soy bastante racional, no te hagas esto, ya te dije, no empieces a alimentar fantasías, el médico te dijo que estaba muerto. Tenía mucho miedo de volverme loca. Después que me dieron el alta durante meses y meses, yo sentí físicamente las patadas del bebé en mi panza. Y no se lo contaba a nadie, porque claramente tenía este temor. Habían pasado ya 37 años cuando, prendo la televisión un día de invierno del 2015 para ver la temperatura. Y escucho, ni siquiera alcancé a ver, unas mujeres que estaban contando su historia, que era calcada a la mía. Entonces ahí sufrí un gran impacto tremendo. Me quedé dura hasta que reaccioné con un grito que creo que nunca en mi vida di, y me largué a llorar, y ahí empezó mi duda. Y entonces ahí, empecé a hacer el camino, empecé a hablar con mis hijos primero.
Tengo el mayor y otro que nació 7 años y medio después, y que ellos toda la vida vivieron con la presencia de su hermanito, ¿no? En casa se habló siempre, se recordaba siempre. Y una vez que hablé con ellos, con una amiga muy querida, Adriana, que es abogada, me dice, tenemos que ir a la maternidad Sardá. Así que fuimos a la maternidad Sardá. Me costó muchísimo entrar físicamente, no podía atravesar la puerta, tuvieron que llevarme. Y bueno, fuimos a estadística, pedí mi historia clínica, ¿quién la va a encontrar? Y una de las chicas dijo, voy a buscar el libro de partos. Entonces trajeron el libro de partos, me muestran, es un libro de actas, estaba arriba. Sí, estaba mi nombre, decía NN, no nacido, ¿no? Y me llamó la atención un numerito que había en el margen, que decía 2400. Yo en realidad fui a que me confirmaran la muerte del bebé. Claro. Porque eso encaja más en lo natural de la vida, ¿no? Claro. Hay una madre española, porque esto es a nivel internacional que ha sucedido. Hay una madre española que Amnesty Internacional, investigando estos hechos, la entrevista y ella dice, yo buscaba un bebé muerto y como no lo encontré, lo busco vivo. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Cuando pregunto por ese numerito que era 2500, me dicen el peso al nacer y ahí me di cuenta que era imposible que fuera mi hijo. Vamos a sumar a la conversación a María Gracia Iglesias, que es coordinadora del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué tal, María Gracia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Hola, Esther. Hola, María Gracia. Un gusto estar. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se hace esta búsqueda? Qué pregunta con la que empezamos. Es una búsqueda muy compleja. Una búsqueda muy compleja porque no hay palabra escrita. En la mayoría de las personas que buscan los orígenes biológicos no hay un expediente de adopción que los respalde y entonces no hay palabra escrita. Tenemos que depender de los relatos familiares. Son personas anotadas como hijos propios de los padres de crianza. Además, digamos, del delito de robo de bebés. Han entrado en una trama de entrega ilegal de bebés, estas personas, estos bebés nacidos y robados, sustraídos. En general, una conoce muchas historias de personas que buscan, ¿no?, a su mamá habiéndose enterado, más allá de los casos de apropiación de la última dictadura militar, que buscan esos orígenes, ¿no? Van a los registros de adopción, a encontrar ese camino, pero no se conocen estas historias de mujeres que fueron mamás a quienes les sustrajeron, les robaron, se lo sacaron forzadamente, como está contando Esther, ¿no? Claro, nosotros al escuchar a la cantidad de gente que busca sus orígenes biológicos y al no contar con la palabra escrita, nos dimos cuenta que no había forma por medio de una investigación, por más predisposición por parte del Estado que tuviéramos, de encontrar a las madres de estas personas. Nosotros teníamos que hacer que las madres nos encuentren a nosotros. Por eso Esther está valientemente hablando ahí. Y aprovecho para decir que la historia de Esther, obviamente, es una historia de las más trágicas con respecto al robo de bebé, pero nuestro llamado va a todas las madres, independientemente del motivo por el que fueron separados. Hay madres que por un montón de motivos tuvieron que entregarlo, ellas o sus familiares. Acordémonos que son épocas donde el qué dirán, quedarse embarazada, soltera, hay un montón de prejuicios sociales que hoy no están, violencia de género, todas las situaciones que hoy podemos poner nombre y apellido en aquellos momentos. No lo sabíamos, no lo considerábamos, y entonces el mamá que buscan tiene que ver con que necesitamos que las madres, como Esther, salgan a buscar a sus hijos porque es imposible que nosotros las podamos encontrar. ¿Y el registro que ustedes tienen de cuántas personas que están buscando a esas madres hay hasta ahora? Hay un registro acotado porque somos recientes, el programa es reciente.
tiene menos de 2 años, pero de lo que respecta a la fecha de la última dictadura, del 74 al 83, para que nos demos una idea, hay más de 10.000 personas que se hicieron el análisis de ADN en el Banco de las Abuelas de Plaza de Mayo y CONADI, y que dieron negativo, que no pertenecen a familiares desaparecidos. Y la contraparte, en lo que respecta a las madres, no llegamos a 500. No llegamos a 500, pero esto no es responsabilidad de las madres. Esto es responsabilidad de la sociedad, que cada madre que ha querido salir, así como la escuchamos a Esther, que al principio le decía que no, que estaba loca, que para qué va a buscar, sumado a la culpa que te da como mujer el tema de la maternidad que nos dan, no es que nos dan nosotros, sino que nos provocan. Nadie cuestiona el abandono de los padres, el tema de la madre, que no es un abandono, es cuestionado, digamos, y entonces todos los prejuicios sociales que está atrás de esta problemática hacen que muchas mujeres no salgan a buscar, pero cuando nosotros las vamos encontrando, porque sí, existe milagro y vamos encontrando, sin palabra escrita, hemos hecho un montón de encuentros. ¿Cuántos encuentros han hecho? Y desde que está el programa, 14, 15. Pero para lo que es buscar sin datos es un montón. En general, porque nosotros acá en Córdoba estamos del 2011 trabajando este tema, entonces en general, si sumamos todo lo cordobés, digamos, podemos hablar casi de 40, 50 encuentros más sin palabra escrita, ¿no? Lo que es adopción es mucho más sencillo, ya no lo contabilizamos. Pero el tema es que cada vez que encontramos a cada una de esas madres nos damos cuenta el dolor que han tenido todos estos años en silencio, que no han sabido dónde ir, que cuando empieza a salir la amiga le dice que no, su hijo está mejor, que cuando llegan los juzgados le dice que el delito caducó. Todo eso venimos a romper con la campaña Mamás que Buscan. Ya nos enteramos hace un montón de años lo importante de conocer los orígenes biológicos y lo importante de tener tu familiar cerca, ¿no? Sobre todo si te lo han robado, pero acá incluimos a todos los motivos. Todos los motivos de separación son bienvenidos. ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien si tiene dudas? O esas madres que están buscando o que ahora pueden llegar a tomar conciencia de que pudo haber un engaño en esa respuesta que les dieron en alguna guardia, en alguna clínica, en alguna maternidad en relación a lo que había pasado con ese bebé recién nacido. Tenemos un correo electrónico que es identidadbiológica@jus.gov.ar, pero todas las redes sociales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la CONADI aclaran, está muy detallado porque por ahora el programa tiene regiones en Córdoba, en Río Negro y en Buenos Aires, y entonces uno se mete en la página, si alguien no sabe hacerlo pide ayuda y ahí está toda la información detallada de los teléfonos, el mail. Lo importante es que nos busquen, que nos encuentren y bueno, como proyección del año 2023 también la CONADI va a salir a buscar a las madres, no vamos a estar sentados esperando que vengan, vamos a recorrer el norte y sur del país buscándolas nosotros, ¿no? Buscando a las madres, y hay un montón de personas que buscan sus orígenes que tampoco saben, es una problemática muy silenciada. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias por esta comunicación. Un gustazo y como te darás cuenta dependemos muchísimo de esta difusión, así que más que agradecida con usted por este llamado, ¿sabes? A disposición, como siempre, para dar a conocer este tipo de iniciativas. Y Esther, bueno, cuando empezaste a buscar, ahora estás en plena búsqueda, ¿qué expectativa tenés? Yo a esta altura sé que si mi hijo o mi hija sabe, porque una vez que entras en los colectivos de búsquedas, que te encontrás con quienes buscan su identidad biológica, sabés que hay algunos que se han enterado que han sido apropiados a los 60 años, cuando fallecen las personas que los criaron como hijos biológicos, o porque alguien viene a contarlos. Si saben, si quieren y si me buscan, me encuentran. Muchísimas gracias, y ojalá que así sea. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, qué fuerte, ¿no? Estas historias. Vamos a cambiar de tema. Vamos a contarte ahora de un nuevo proyecto que busca reducir la reincidencia de personas que salieron de la cárcel mediante la inclusión social. Presentan un proyecto para que los presos que recobran la libertad trabajen en cooperativas. Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto que apunta a la inclusión de personas que estuvieron privadas de su libertad
en polos productivos de la economía popular como forma de reducir la reincidencia delictiva. La iniciativa promueve la formación de los detenidos en oficios en articulación con espacios cooperativos que los recibirán al recuperar su libertad. Según los fundamentos, el proyecto se inspira en un conjunto de experiencias organizativas que protagonizan personas liberadas, detenidas y sus familiares. Hoy, en Punto Género, hablamos sobre cómo se pueden generar oportunidades laborales y espacios de inclusión que brinden un horizonte para la construcción de alternativas para el después de la cárcel. Y estamos con Nora Calandra. Ella es referenta de la rama de liberadas y liberados del movimiento de trabajadores excluidos y es una de las personas que está impulsando esta iniciativa que se acaba de presentar, que una diputada y un diputado lo acaban de presentar acá en la Cámara de Diputados, y a partir de su propia experiencia. Porque, buenas noches primero. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Muchas gracias por acompañarnos. Hace 7 años Nora salió de la cárcel. Había estado algunos años detenida en prisión y este proyecto refleja un poco la experiencia de lo que a ella le pasó y a otras tantas personas cuando salen de la cárcel, ¿no? Sin una contención. Contanos, ¿cómo fue eso? Bueno, gracias por invitarme. La experiencia de haber atravesado la cárcel y recuperar la libertad en soledad y mucho prejuicio por parte de la sociedad y del propio Estado es muy difícil. Realmente es muy difícil. Yo atravesé 6 años de mi vida en la cárcel. Cuando salí tenía un contexto familiar bastante difícil, obviamente, por la ausencia de mamá. ¿Tenías hijos ya? Ya tenía hijos. Uno de mis hijos nació en el contexto de encierro, el más chiquito. Tenía 2 hijas. Cuando yo ingresé a la cárcel eran chiquitas, una tenía 10, la otra 16, y cuando recuperé la libertad una tenía 16 y la otra 22. Toda esa situación fue muy compleja y muy difícil atravesarla. Es un proceso que la persona que recupera la libertad después de haber atravesado el infierno que es la cárcel, transitarlo en soledad es casi peligroso. Es peligroso para la misma persona y para la familia, porque yo siempre pienso y siento que la indiferencia es violencia también. El no poder decir, quiero no recuperar la vida, pero sí transformarla, ¿sí? Hacer algo con esta persona rota que soy. Y me encontré con silencios, con miradas feas por parte de mucha gente. Recuerdo que fui a pedir ayuda al municipio donde vivo yo y no había nada, porque no existe una política pública para la persona que recupera la libertad. Y tampoco tenés experiencia para presentarte en un trabajo. Es lo que pasa, porque en muchos de los trabajos, y más en el ámbito privado, lo que piden es experiencia laboral, una franja de edad yo ya era más grande, mucho más grande, y a los 25 años para presentarme en una empresa era difícil que te tomen. ¿Qué te enseñan en la cárcel, en capacitación laboral? ¿Algo que sirva en el afuera? No, realmente no. No hay nada, no hay una formación para capacitar real. Es más que nada un tratamiento penitenciario casi para pasar el tiempo, no algo real y puntualmente no para proyectar la vida al después de la cárcel. Y esta experiencia que ustedes hoy plasman en este proyecto, ¿en qué consiste? Consiste este proyecto de ley en la formación dentro de las unidades penitenciarias, en la formación en oficios, la formación real, al recuperar la libertad, que haya polos productivos, que el Estado, la creación, ¿no?, de polos productivos, de espacios físicos, ¿no?, para que las personas puedan integrarse al trabajo. Y muy importante es el compre, ¿no? El compre del Estado para poder vender los productos que se van a producir. Este proyecto de ley es un reflejo de la experiencia que venimos teniendo. Como te venía diciendo antes, fue muy difícil recuperar la libertad sin herramientas, pero juntándome con otros compañeros y compañeras que atravesaron lo mismo,
empezamos a encontrar la respuesta en la economía popular. ¿Cómo se organizaron? Nos organizamos a pulmón, como decimos, a pulmón, y en contra de mucha gente, en contra de mucha parte de la sociedad que no creía en nosotros. ¿Qué empezaron a hacer? Empezamos en venta ambulante, empezamos con construcción, cooperativas de construcción, con herrería. Bueno, desde el movimiento de trabajadores excluidos es donde encontramos nuestro lugar, ¿no? Donde conocimos la economía popular como una posibilidad, y la única, diría yo, para no volver a la cárcel. Esta experiencia ya lleva 6 años. Cuando comenzamos la rama de liberados y liberadas, éramos aproximadamente 10 y hoy somos más de 1000 en varias provincias del país. Entonces es una herramienta que creamos y que no falla porque no tenemos reincidencia. Nosotros no eso tenemos. Es muy importante. O sea, estas 1000 personas que están participando en estos polos productivos en distintos lugares del país no reinciden en el delito. No reinciden en el delito. Es una realidad. Y no quiere decir que ser parte de una cooperativa o de un espacio productivo llegamos a fin de mes. Eso no, hoy por hoy es raro que un trabajador, una trabajadora lo logre. Pero nosotros no solamente nos enfocamos en el trabajo, lo que es el trabajo, sino en equipos de abordaje comunitario que van acompañando los procesos postpenitenciarios. ¿Cómo trabajan ese aspecto? Con equipos de, bueno, es lo que vamos queriendo, ¿no? Y que presentamos en la ley, un equipo de abordaje que está integrado por un psicólogo, un espacio de psicólogos, trabajadores sociales y asesoría jurídica, ¿no? Porque son las 3 patas que nosotros creemos que si se viene acompañando eso, las situaciones familiares, las situaciones de seguridad social, distintas situaciones que se atraviesan, que veníamos atravesando solo, con el acompañamiento profesional se puede salir adelante. Se puede salir adelante, lo estamos demostrando. Tenemos un problema que es una realidad y hay que reconocerlo, que son las mujeres que están con arresto domiciliario, que lamentablemente sí tenemos casos que han vuelto a la cárcel. Y en esos casos, ¿cuáles son los factores que se ponen en juego? El alimento, la falta de acceso al trabajo. Las mujeres con arresto domiciliario viven situaciones extremas, una vulnerabilidad, o sea, son vulneradas en todos sus derechos, porque lamentablemente el Poder Judicial traslada lo que es la cárcel y todo lo que conlleva el infantilismo, el disciplinamiento, la discriminación hacia la mujer que está detenida, porque las mujeres detenidas, la mujer presa, somos discriminadas por el hecho de ser mujer, por haber cometido un delito. Más que los varones. Mucho más. Hay un estigma mayor cuando uno vuelve al barrio. Es la mala mujer, es la mala madre, la que no lo pensó antes y ni siquiera saben lo que pasamos previo a la cárcel. O sea, las mujeres las vieron después de que cometieron el delito. Antes no. Bueno, en el caso de las mujeres con arresto domiciliario, trasladan todo ese castigo al hogar. Y es terrible eso, porque no hay acceso al trabajo. No puede trabajar. No puede trabajar el infantilismo que ¿A qué te referís con el infantilismo? A pedir permiso para todo. O sea, una mujer, jefa de familia, adulta, que hizo lo que pudo para sobrevivir... Porque en general son delitos que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? En general los delitos por los cuales las mujeres caen en prisión. Muchos de ellos vinculados a la venta al menudeo, digamos, de estupefacientes. Esto es lo que pasa y lo que se ve en los barrios. En muchas situaciones incluso son historias en las cuales tienen algún hijo enfermo y a veces se convierten en correos de droga, lo que uno comúnmente conoce como mula, ¿no? Por el hecho de tener algún familiar o algún hijo enfermo. O sea, no puede ser que se consiga la respuesta para sobrevivir desde un narcotraficante y no desde el Estado. Pero bueno, eso es una discusión que seguimos dando con muchas compañeras porque no está bien. No está bien que se encuentre la respuesta para sobrevivir, para darle de comer a los hijos, a las hijas, desde el delito, como una opción más. No tendría que ser una opción.
La opción tendría que ser la posibilidad de trabajar, de vivir, de tener un trabajo digno. Y vuelvo a decir lo mismo, desde la experiencia de estar en un proyecto colectivo, encontramos la respuesta que no nos dio el Estado, para no volver a la cárcel, para no reincidir en delitos. Y señalabas este aspecto de que aquellas mujeres que están en arresto domiciliario, ahí sí se ve esta situación de reincidencia por el hecho de no tener esta posibilidad de acceder a un trabajo o un emprendimiento productivo. No tienen esa posibilidad porque desde los juzgados no otorgan los permisos. Tenemos en nuestra organización alrededor de 3 casos de compañeras que están en situación de arresto domiciliario y que tienen los permisos para sumarse a los espacios productivos. Son 3. Y acompañamos alrededor de 100 mujeres que están con arresto. Las otras, lamentablemente, y no es que nos guste, las acompañamos asistiéndolas, el asistencialismo que decimos. Nosotros nos queremos correr de ahí, porque son trabajadoras, tienen que sumar a los espacios productivos, pero no hemos logrado que los juzgados otorguen los permisos para que estas compañeras se sumen. Bien, bueno, muy interesante este proyecto, esta propuesta con experiencia, ¿no? Los fundamentos tienen que ver con esta experiencia de ¿cuántos años? 6 años. 6 años. 6 años. Con estos emprendimientos productivos donde la posibilidad de personas liberadas puedan insertarse, incluirse socialmente y la experiencia que nos trae Norma Calandra, que es referenta de la rama de liberadas y liberados del movimiento de trabajadores excluidos, es esto, ¿no? Que no hay reincidencia. Así que esperemos que se escuche y que se empiece a tratar, si no es este año, el año próximo en comisiones para que efectivamente haya una sanción y se pueda avanzar con esta iniciativa. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo lo que quería decir era que nos tienen que escuchar, como dijiste, nos tienen que escuchar porque creamos una herramienta que no falla. Estamos diciendo que tenemos 0 reincidencia y más cárceles, más patrulleros, más represión, no va a cambiar la situación que estamos viviendo. La seguridad tiene que ser con inclusión. Muchas gracias, Nora. No. Nosotras y nosotros vamos a un corte, enseguida volvemos con más Punto Género. No te vayas. Último bloque de Punto Género y estamos con Marisa Herrera. Ella es doctora en Derecho, súper especialista en Derecho de Familia y una de las compiladoras o coordinadoras de una colección que acaba de salir, los primeros 5 tomos de 16 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se empezó a implementar, acá tenemos la tapa, en el 2015, bueno, comentada por 239 autoras, entre ellas académicas, abogadas y especialistas de otras disciplinas, desde una perspectiva de género. ¿Qué trajo este nuevo Código Civil y Comercial? ¿Qué aporte trajo desde la perspectiva de género? Este es el primer tomo. 16 tomos hicieron. O sea, es había una mucho colección. para decir. ¿Qué tal? Mucho ¿Cómo para estás, decir. Bien. Marisa? Gracias por venir. No, un placer enorme estar acá compartiendo esta nueva iniciativa colectiva, muy colectiva y sorora, ¿no? Y además federal, porque las 239, muchas son juezas, profesoras, incluso escribanas. Y siempre decimos que el derecho, y en especial el derecho civil y comercial, siempre estuvo motorizado por hombres, ¿no? El tratadista, Borda, Llambía. Y bueno, la verdad que quisimos mostrar que somos un montón de mujeres que trabajamos en estas temáticas y de una mirada transversal. Y eso que es un código civil y comercial que revolucionó y que cambió todo, ¿no? En algún punto. Creo que vino un poco a darle respuesta a una realidad social cada vez más cambiante y mucho más compleja, ¿no? Y tenés temas incluso como persona jurídica, ¿no? Digamos esto de las empresas, ¿no? ¿Por qué las mujeres no están en los lugares de decisión en las empresas, ¿no? También que eso nos interpele desde el derecho, ¿no? Por eso cuando el EGJ, la Inspección General de Justicia, saca una resolución para que haya, ¿viste?, los órganos paridad de género, los órganos de fiscalización y de administración. Bueno, obviamente se pusieron, digamos, mal y lo llevaron a la justicia y la justicia lo decretó inconstitucional, ¿no? Digo, un poco también es una interpelación para adentro y para afuera. Bien, ahora está dirigido a
un público especializado, ¿no? Es un manual, sí, digamos. Sí, tal cual. Tiene que ver con estudiar cómo se aplica este código civil y comercial en aspectos muy claves. Me parecía muy interesante aprovechar la salida de esta colección para pensar qué impacto tuvo. Sí. Y está teniendo, ¿no? Van 7 años. Sí, 7 años. 7 años de la implementación. Vos participaste también en esa redacción. ¿Qué destacarías, qué aspectos destacarías en relación a cómo le vino a cambiar la vida a la gente común? A ver, yo creo que el Código Civil y Comercial, que es nada más y nada menos el que nos regula desde que nacemos hasta que nos morimos, digo, ¿no? O sea, para dimensionar la importancia que tiene en términos reales. Creo que cambió muchísimas cosas, pero básicamente lo que hizo fue, digamos, poner en lo importante y dejar lo que realmente no le importaba o no debería importar al Estado. Por ejemplo, cuando derogamos el deber de fidelidad, que eso generó, ¡wow! Justo hablamos la semana pasada en relación a la monogamia, ¿no? Cómo antes era una causal de culpabilidad en el divorcio. Total, de divorcio culpable con lo que eso implicaba. Incluso podría ser sujeto a daños y perjuicios por eso, ¿no? Y hoy te dicen, mirá, cada uno forma la relación que puede, que quiere, que puede, no sé. Ahora, lo que sí te digo es que no tienen por qué andar metiéndote en tu vida y menos en tu cama con la infidelidad. Vos me decís, eso es mucho poco, pero eso le ayudó muchísimo para no poner el foco en por qué nos divorciamos, sino el foco está en los efectos. ¿Quién queda en un lugar de desprotección? Esa es la idea. ¿Quién queda en un lugar de vulnerabilidad? Compensación económica, compensación económica. Ahí hay un aspecto que se planteó que era ¿no? El de la compensación económica. En general, la que queda en una pareja heterosexual en peores condiciones son las mujeres. Son las mujeres porque nos dedicamos a la crianza muchas veces, restándole tiempo a la desarrollo personal, claro, al trabajo, a posgrados, todo, sí. ¿Cómo se aplica? ¿Se está aplicando? ¿Saben las mujeres que tienen esta posibilidad? Ese es el tema. A ver, la ley está, el tema es el conocimiento de la ley. Y, por ejemplo, nos ha pasado, por ejemplo, en materia de alimentos. En esta investigación que se hizo, viste, desde la provincia de Buenos Aires. Lo tratamos varias veces acá en el programa. La cantidad de personas que no saben que tienen derecho a reclamar. Y no saben a dónde ir. Entonces, digamos, está, porque las herramientas están. El tema es, si vos desconoces el derecho, es imposible hacerlo, poder ejercerlo. Entonces yo creo que hay un trabajo, bueno, a 7 años son bastantes años como para hacer una buena, digamos, balance, ¿no? Evaluación. La gran cantidad de casos de compensación económica eran situaciones que uno presumía que iban a ser. Tema de mujeres que empezaban la facultad, tuvieron justo su primer hijo y ahí dijeron, bueno, abandono, después voy a retomar y después por eso no retoman. Bueno, claro, el mega empresario o alguien que realmente está bien posicionado, se divorcian. Él tiene con qué pagar sus gastos. Sí, claro, sí sigue trabajando. Ahora ya se quedó en Pampa y la Vía. Con otro plus que también va en paralelo. La gran cantidad de bienes que siempre se ponen a nombre de los varones. Ya sea porque ante la FIP, como tenés un trabajo mejor pago, tenés más red para poder vos ponerlo a nombre tuyo. Pero está bien, pero después, si vos no estás casada, y esto de las uniones convivenciales, que también es todo eso ahora te voy a preguntar. Digo, es todo un capítulo, pero digamos, nada es casualidad. Entonces, compensación económica, régimen de bienes, lo que tiene que ver justamente con los pactos, quienes pactan, o incluso la nulidad de pactos cuando han sido firmados en situaciones de violencia de género. ¿Por qué? Porque el código... ¿Pactos de qué tipo? Por ejemplo, unión convivencial. No hay un régimen de bienes atrás. Entonces, vos podés hacer un pacto. Esto de, si el día de mañana llegamos a separarnos, yo me quedo con la casa, vos te vas a contar cosas y yo voy a recibir una cuota alimentaria por... Esa idea de poder pactar. Sin embargo, no tenemos una cultura del pacto. No, porque además cuando se inician las parejas uno no piensa que va a terminar mal. Y hasta suena feo tener que acordar si nos vamos a separar, ¿no? Tal cual. Y además otra cosa es, incluso el Código Civil Comercial te permite en el matrimonio poder elegir por el régimen de separación de bienes. Pero es como que pareciera que para la gente, a ver, si me caso y hay un proyecto de bien común, queda mal que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío en términos patrimoniales, dale. Te pregunto en relación a esa opción, ¿se está aplicando o solo en Susana Jiménez, digamos? Uno podría pensar que es el ejemplo. Se aplica en casos de mucho dinero y que además de segundas o terceras uniones. Ya de gente que está más fuerte económicamente, por lo cual ninguno de los dos quiere, porque aparte tienen hijos de relaciones anteriores, digamos, no hay un tema de dejar más en claro.
pero en general, primeras uniones. La gente no hace eso porque cree como que viene el proyecto de bien común. ¿Cómo te voy a decir, che, tuyo, lo mío es mío? Hay algo acá que no me terminas queriendo del todo si en lo patrimonial no lo querés compartir, ¿no? Entonces, todavía es muy difícil poder desarmar estas miradas más románticas, ¿no? Hablemos de plata sin problema y eso no quiere decir que te quiera menos, ¿no? ¿Y qué pasa con las uniones convivenciales? A ver, cada vez se casa menos. Sí. En general, la gente, eso es lo que marcan las estadísticas. ¿Qué recomendación haces en relación a, bueno, primero, cuáles son efectivamente los derechos que creo que mucha gente los desconoce? Los desconoce no totalmente. Se sabe cuáles son los derechos y obligaciones, ¿no? En el marco de una unión convivencial y en qué circunstancias se da. Mira, cuando regulamos las uniones convivenciales hubo mucho debate en términos de libertad. Porque vos decís, bueno, a ver, si yo no pasé por el registro civil, ¿por qué me van a venir con derechos y obligaciones? Si yo no pasé por el registro civil, sí está bien, pero hay detrás un afecto genuino que si no te regulo algún tipo de derecho, es exactamente igual que verlo en la esquina. Digo, diferenciarme una relación de un proyecto de vida que el kiosquero de la esquina. Por lo cual, algún derecho había que regular. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Qué derechos son los de derechos humanos? La vivienda, lo que tiene que ver con las responsabilidades, el cuidado. Digo, había cierto margen de derecho. La compensación económica también. Ahora, el problema es que no genera derecho hereditario. Entonces, en uniones convivenciales de poco tiempo, está bien. Ahora, tenemos casos de 17 años. Mira, claro. Te cuento un caso que nos pasó en Ushuaia, que todavía está sin resolver, que está ahora tramitando. Un tipo, 17 años de pareja, un montón. En ese testamento, el tipo no tiene hijos, no tiene padres, por lo cual no tiene heredero forzoso. Ella no tiene derecho a nada, por lo cual se lo lleva el fisco. ¿Aún en esas circunstancias? Aún en esas circunstancias. ¿Y él no lo previó? No. Y vos me decís, bueno, ¿pero por qué? Porque, a ver, también hay que enfrentarse a un testamento. De hecho, ¿vos hiciste un testamento? No. Yo tampoco. No sé si tengo mucho para dejar, No, pero bueno. por ejemplo, a mí me pasa cuando viajo en avión Sí. con el padre de mis hijos. Ahí te empiezas a pensar, chicos, pasa algo. ¿Los pibes con quién quedan? Digo, por lo menos decir la parte patrimonial lo va a manejar mis hijos que son mejor. En cambio, la parte más afectiva, mis hijos, o sea, los padres de él están mejor. Digo, no sé pensar. No tenemos esta idea de pensar en la muerte. No. Entonces, después llega, o está, y la pregunta es los problemas que eso genera. Entonces, no hay una cultura de enfrentarse a la muerte. Por lo cual, digo, no le voy a culpar a él porque no hizo testamento. Lo cierto es que yo tengo un problema de una mujer, 17 años en pareja con alguien. ¿Y cómo se resuelve? Que se lleva el fisco. La fiscal me llama y me O sea, dice, ¿se lo queda el Estado? el fisco, el Estado. ¿Todo? Todo. ¿Todos sus bienes? Todo. Y no hay forma de Todo. que... Bueno, la vivienda durante 2 años, que fue pero 2 añitos y listo. Entonces, vos me decís, qué injusto. Y yo creo que hay una injusticia ahí. La fiscal me dice, Marisa, me parece injusto. Me parece que debería ser lugar a la inconstitucionalidad de la norma. Yo le digo, te acompaño. Me parece que está bien eso. Y ahora, el tema es, ¿no deberíamos revisar en términos legislativos eso? Claro que sí. Yo creo que a la conviviente o al conviviente, lo que pasa es que también mira como el género está en todos lados. La gran mayoría son las mujeres que se quedan después y son ellos los que mueren antes. Por eso, como Dora dice, le hace muy bien a los hombres ser feministas y la igualdad en serio, para tener también una nivelación de perspectiva de vida, ¿no? Súper interesante. ¿Y cómo se va a resolver este caso? No sé, todavía no dictaron sentencia. Yo le facilité el material porque estoy a favor de la inconstitucionalidad de la norma en ese caso concreto, que es lo bueno que tenemos de la inconstitucionalidad en el caso concreto. Porque lo que una norma puede ser en abstracto, digamos, con cierto fundamento de que, bueno, no se casaron, etcétera, pueden ser pocos años. En este caso es inconstitucional que se lleve el Estado todo antes que la conviviente. Absolutamente. Bueno, este es el primer tomo, como te decía, primer tomo de una colección de 16. Ya salieron 5, 239 autoras, entre magistradas, otras funcionarias y operadoras de la justicia, académicas, especialistas de otras disciplinas que comentan con perspectiva de género el Código Civil y Comercial de la Nación. Marisa Herrera y Natalia de la Torre, sus directoras. Tremenda obra y necesaria, ¿no? Para reemplazar además, como vos decías, a todas esas figuras. Hombre blanco, clase media, de capital, ¿viste? Bueno, distinto. Y otra cosa, ¿no? Informate siempre. Hoy escuchaste esta historia y varias, ¿no? Que tienen que ver con nuestros derechos, con la cotidianeidad, cosas que no prevemos
que no estamos pensando en términos de pareja, de unión convivencial, de división de bienes, de herencias. Así que, bueno, muchas gracias, Marisa. No, a vos por el espacio. Y bueno, nosotras y nosotros nos encontramos próximo lunes a las 23, como siempre, acá en Punto Género. Buena semana.